buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar como cada lunes aquí en la pantalla de C5N de 23 a 0:30. Ya sabés, tu cita con la información, el análisis, las buenas entrevistas. Aquí rige la ley de la selva hasta pasada la medianoche. O sea que vamos a estar transitando juntos el inicio del día en el que se cumplen 50 años del golpe más sangriento, del inicio de la peor de las dictaduras que haya asolado a la Argentina. En un ratito vamos a conversar sobre esto con Mario Santucho, editor de la revista Crisis, miembro de una de las familias quizás más diezmadas por la represión ilegal de los militares, pero con la anuencia de civiles que respondían al deseo aniquilador de la clase dominante en todos lados. Jueces, fiscales, periodistas, empresarios, obispos, un montón de gente que colaboró para que se consumara ese genocidio. En un ratito vamos a conversar sobre esto y vamos a arrancar juntos este día tan importante, medio siglo del inicio de aquella dictadura tan importante, esta fecha para ejercer juntos la memoria, la verdad y la justicia. Pero vamos a hablar también de las superganancias de las petroleras por la guerra que se van a registrar acá, en este país, mientras llegamos al podio de los países con la nafta más cara de Latinoamérica. Sí, la curiosa paradoja de un país que se ufana de su boom petrolero, pero que les hace pagar a sus habitantes uno de los precios más caros del combustible en la región. En un ratito te vas a enterar por qué y cómo esto no solo tiene que ver con la guerra y las decisiones de Donald Trump, sino también con las decisiones del presidente Javier Milei y de este gobierno y su política energética en lo que va del mandato. Vamos a hablar también con Lucía Isikoff en un ratito de cómo el gobierno ayuda a los represores. Porque sí, no solamente está ocurriendo lo que está ocurriendo con el discurso público en torno a la dictadura, sino también en los juicios por la verdad y en los juicios por los bienes que se robaron los represores. En un ratito Lucía Isikoff nos va a contar cómo se conecta el guardián judicial de Karina Milei, el nuevo viceministro de Justicia, con estos juicios y con aquella represión. Pero vamos a empezar por el escándalo de Libra. Y vamos a empezar hablando de cómo enfrenta el gobierno este escándalo. Manuel Adorni está roto. No sirve más. El mejor vocero que supo construir la ultraderecha en el poder, que luego Karina Milei designó jefe de gabinete en el medio de una interna que se le iba de las manos, ya no puede ser más vocero. Ya no puede funcionar más como defensa en un momento delicado para el gobierno, en el cual crecen los escándalos no solo en torno al jefe de gabinete, sino también en torno a los hermanos Milei. Lo que ocurre con el escándalo Libra ocurre en el peor momento para la defensa pública y para el relato oficialista. Sí, Manuel Adorni es el mejor vocero que tienen, pero ya no sirve más. Y por eso los rumores que cruzaron todo el fin de semana sobre su eyección, más allá de que vaya a concretarse ahora mismo, en una semana, en 2 o en 3, lastiman especialmente al oficialismo y, además, entran bajo la línea de flotación con esa interna, francamente, en estado de ebullición. ¿Por qué digo que es el peor momento para que Adorni esté escorado de esta manera? Bueno, porque del celular de Mauricio Novelli, el criptobro que pergenió con los hermanos Milei aquella estafa del 14 de febrero del año pasado, de ese celular empieza a emerger evidencia cada vez más concluyente, no solo de una estafa, sino también del beneficio que obtuvo el presidente de esa estafa. Y la verdad que
la familiaridad con la que trataba Novelli a los Milei desde varios años antes de que lleguen a la Casa Rosada, empieza a hacer verosímil todo lo que desde un principio empezó a trascender sobre este escándalo. La trastienda del Tech Forum, ese encuentro, esa convención a la que Mauricio Novelli convocó al mundo cripto y a la cual los propios empresarios del sector y técnicos e informáticos ligados al mundo blockchain le decían a Milei: no vayas, son unos chantas, están denunciados por estafas piramidales. Bueno, esa trastienda, solamente estas fotos que extrajo la pericia del Ministerio Público Fiscal del celular de Milei, solamente estas fotos ya muestran hasta qué punto Novelli trataba a Milei como un títere, siendo ya el presidente de la nación. Aquí pueden ver cómo le presenta, junto con Manuel Terrones Godoy, el otro influencer padre de esta estafa, le presenta gente que en penumbras, en la trastienda de aquel evento, en el Hotel Libertador, se van sucediendo con empresarios que, según el New York Times, esto se publicó el año pasado, en julio, en una investigación muy detallada del Diario de Estados Unidos, pagaron $50.000 por esa situación, por ese apretón de manos, por ese acercamiento. Claro, en todos los casos, Novelli era el abrepuertas, era el que conseguía acceso a una figura rutilante para la ultraderecha mundial y también para ese mundillo de criptoestafadores y también criptoemprendedores. Ahí lo querían ver a Milei y el que abría las puertas era Novelli. Pero Novelli luego montaría la estructura financiera offshore que ahora vas a conocer y que le permitió a Javier Milei hacerse, según toda la evidencia que surge de este teléfono, de la coima el retorno por promocionar la criptomoneda que terminó estafando a miles de inversores en todo el mundo por más de $200 millones. Hay una pieza clave de esta trama que hasta ahora no se conoce y que revela un costado acaso más tierno de este lobista de 29 años que se llevaba el mundo por delante. Sí, Mauricio Novelli podía alardear de sus Rolex, podía comprar o cotizar terrenos en los countries más caros de la Argentina, podía ir y llevarse un BMW de una concesionaria pidiéndole que por favor no queden registros. Pero Novelli, a la hora de la verdad, apeló a su mamá para cerrar el circuito del dinero. Esto que vas a ver ahora no se conoce por el momento y no repararon especialmente en este cruce de llamadas tampoco los investigadores de la Fiscalía. Pero el cruce de llamadas existió y, como te digo, completa la trama de unas horas especialmente críticas, que son las horas posteriores a la estafa, al rug pull, al tirar de la alfombra, que dejó a tanta gente de garpe en todo el planeta. Mauricio Novelli cruza llamados en esos minutos críticos, en los momentos previos a que Milei sacara su tuit promocionando Libra, con su mamá. Su mamá se llama María Alicia Rafaele y en su celular estaba agendada como Ali. Quizás por razones de seguridad, mucha gente no tiene agendados a sus padres como mamá y papá para justamente evitar situaciones indeseables en caso de que les sustraigan el celular. Bueno, en este caso los que le sustrajeron el celular son los oficiales de justicia y lo que aparece es un raíz de llamadas entre Mau y Ali que ubican a la madre del estafador en un lugar mucho más destacado de lo que creíamos hasta ahora en la estafa. El mismo 14 de febrero, acércate, a las 17:39, Mauricio Novelli la llama, Alicia lo llama a Mauricio Novelli. Esa llamada dura 6 segundos, evidentemente él estaba muy ocupado en los minutos previos a la emisión del tuit de Milei, pero aunque le dice
seguramente te llamo en un rato, elimina esa llamada y la manda a la papelera. De ahí la tuvieron que sacar los técnicos de la DATIP, del Ministerio Público Fiscal. 6 minutos más tarde, le devuelve la llamada a su madre, Mauricio Novelli, y conversan durante 5 minutos y medio. Repito, en los momentos más críticos, en el momento en el que estaban en Dallas armando la salida del tuit que promocionaría la inversión por todo el mundo. Consigue conectar ahí a Alicia con su hijo y combinan en esos 5 minutos y medio algo que obviamente no se conoce porque el contenido de las conversaciones no lo lograron extraer. Obviamente son llamadas de WhatsApp. En la mayoría de los casos llamadas de video de WhatsApp que hacen para que sea más difícil desencriptar en caso de ser interceptada la llamada. Al día siguiente, Novelli intenta llamar a Ali, a su mamá, desde Dallas. Todavía estaba allí. No le contesta, pero sí lo hace 15 minutos después, cuando también hablan por espacio de 6 minutos. A la medianoche, y esto llama mucho la atención, vuelve a llamar Mauricio a su madre desde Dallas y conversan otros casi 2 minutos. Tras lo cual, el 16 de febrero, domingo, sí consiguen conversar sobre la noche, a las 20:38, para terminar de ultimar los detalles de lo que ocurriría al día siguiente. ¿Qué ocurriría al día siguiente? Que Ali y Mapi, la hermana de Novelli, María Pía, van al banco y vacían las cajas de seguridad que Novelli había abierto pocos días antes. Esto ocurre el lunes 17 de febrero. Esta foto la publicó Irina Hauser, consta en la causa, no en el celular de Novelli, es de la Policía Federal, que le pidió al Banco Galicia de Martínez estas imágenes para verificar si había habido esos movimientos en la caja de seguridad. Ahí se la ve a Mapi, ahí se la ve a Ali, pero lo que fueron a hacer, se las vio entrar con bolsos vacíos y salir con bolsos llenos, termina de entenderse con el cruce frenético de llamadas de todo el fin de semana entre madre e hijo. Claro, ambas fueron filmadas en ese lugar, fotografiadas por las cámaras de seguridad del banco en ese lugar, y están estas fotos incorporadas al expediente. Las 2 cajas en cuestión, 2 cajas, no una, 2 cajas grandes en el Banco Galicia de Martínez, habían sido abiertas por Mauricio Novelli el 4 de febrero. También hay foto de este informe de la Policía Federal de cuando el propio Novelli, ahí se lo ve, abre las cajas de seguridad por primera vez 13 días antes de que vayan su madre y su hermana. Cuando fueron allanadas por orden de la justicia, unos días después, las cajas estaban vacías. Pero, aunque lamentablemente, insisto, no tenemos el contenido de las conversaciones con la mamá, lo que van a escuchar en un ratito son las instrucciones que también Novelli le daba a su ex, llamada Flor, para operar en su nombre con criptoactivos. O sea, era algo habitual que Novelli les dijera a las personas de su familia que movieran guita por él. Entre el 3 y el 4 de febrero, antes de que Novelli abriera esa caja de seguridad, se realizaron transacciones millonarias hacia cuentas cripto del cuevero de Novelli, un hombre de origen colombiano llamado Camilo Rodríguez Blanco. Según publicó El Destape, nos estamos valiendo de toda la información publicada hasta ahora por todos los medios de comunicación, sobre todo Página 12, El Destape, Perfil, La Nación y Clarín, además de lo que obtuvimos nosotros de fuentes judiciales, parte de lo extraído a Novelli. En ese momento entraron en las cuentas de Rodríguez Blanco, que está en las fotos en el Tech Forum, que participó en eventos de NIW Trading, cerca de 4 millones de dólares en criptomonedas, que pueden haber servido para que se cumpla el contrato, que ya todo el país sabe que se firmó en algún momento, entre Novelli,
Terrones Godoy y Hayden Davis y su familia, que son los que estructuraban allá en Dallas la meme coin Libra para que se pudiera comprar desde todo el mundo. Pero la historia de Milei con Novelli empieza muchísimo antes. Mucho antes. Empieza en plena pandemia, cuando este criptobro empezó a contratar a Milei para que trabaje como capacitador en su consultora y en su mesa de dinero cripto. De hecho, el 23 de abril de 2021 hay un vivo de Instagram realmente muy interesante a la luz de lo que pasaría después, donde se ve la familiaridad, hasta diría yo la servicialidad con la que Milei trata a Novelli y donde se empieza a atisbar también lo que él podía llegar a hacer con las criptomonedas. Míralo. Si hablamos del 2021, solamente Bitcoin ya llegó al $1 trillón en capitalización. Es decir, lo que en 2009 era un chiste, o lo usaban para comprar saldo en jueguitos de la computadora, hoy por hoy estamos hablando de $1 trillón, Javi. O sea, el mercado de cripto lo que creció es tremendo, tremendo, y tiene mucho más para crecer. Es decir, pero algo que me gustaría explicar para la gente... Sí, por favor, un minuto dame, pero sí, por favor, Mauricio. Sí. Sí. Algo que me gustaría explicarles es de dónde proviene el valor de la criptomoneda, de Bitcoin, de Ethereum, de Dogecoin, por ejemplo. Proviene de la confianza. Proviene de la confianza. Entonces, comparándolo con el ejemplo del dólar en Argentina, ¿no? Del dólar en Argentina, justamente cuando crece, ¿por qué es que crece? Vos, Javi, lo debes saber mejor que nadie. Cuando crece la moneda dura es justamente por desconfianza a la moneda blanda, es decir, al peso argentino. Es decir, cuando sube el dólar, no es que está subiendo, sino que está cayendo el peso. Eso mismo ocurre con las criptomonedas. Es oferta-demanda, es exactamente lo mismo. Es un tema de confianza. Daban cátedra juntos por vivo de Instagram. Y mirá estos dos fragmentitos cortitos que lo cuentes también. Algunas reflexiones adicionales que quiera aportarnos usted, estimado Novelli, que usted es el que sabe de esto. Mira que... Digo, porque aparte está en la trinchera. Está en la trinchera, le decía. Y mira este. No arriesgues dinero que no estés dispuesto a perder. Entonces, claro. Pongo un ejemplo. Si vos tenés $100.000 y tu aversión del riesgo es de 10.000, es decir, que vos tolerarías perder 10.000, no arriesgues 15.000. No arriesgues 20.000. Arriesgá 10 y otra cosa. Y si perdés esos 10, tenés que estar contento con el plan que fuiste ejecutando. Tenés que estar contento, incluso si perdés los 10 que arriesgás, dice en Novelli a los desprevenidos que todavía en ese momento lo trataban como a una autoridad. Y claro, es tal el volumen de barbaridades que surge del celular de Novelli que uno a veces pierde el centro, el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es la vinculación con los hermanos Milei. Y en este otro fragmento de video, que también surge del celular desencriptado de Novelli, que es un fragmento de otra videoconferencia que dan por redes sociales desde la plataforma NW Trading, se ve la familiaridad con la que trataba Karina, hoy el jefe, al que en ese momento era su jefe. Mirá. ¿Por qué? A ver, espera. ¿Qué es esto? Yo te veo a vos sola ahora, por ejemplo. Sí. Ahí estás escribiendo la pantalla ahí. Sí, porque estoy tratando de encontrarnos. Espera. A ver, espera. Detener video, ahí salimos. O sea, más. Espera. No sé. El tema es que no sé por qué no nos podemos ver. Es la primera vez. A ver. ¿Salgo y entro de nuevo? Pará, ¿ahí te ves? Ahora. Está, listo. Ahora sí. Bueno. Era él que me tenía. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? A ver, ¿Cómo andás? Perfecto. Bueno, a ver, fíjate ahora cómo. Prendémoslo. No hace falta. Ahí, ¿cómo me ves?
Perfecto, perfecto. A ver, ahí voy a... A ver, ¿para qué? Voy a cerrar todo. Bueno, yo me voy. A ver. Chao, Mauricio. Chau, nos vemos, Cari. No, ahí está mejor. ¿Sí? A ver, pará. Como un segundo que voy a configurar acá la pantalla. Pará. Vas a dejar de verte vos ahora, porque estás desde el celu, pero ahora fíjate si estás bien la ubicación. ¿Te parece bien? ¿Estás bien ahí? Yo creo que, a ver. Ahí. ¿Cómo costó arrancar ese Zoom, Bueno, María Pía Novelli, la hermana de Mauricio Novelli, la que va con Ali, la mamá del criptobro, a vaciar las cajas de seguridad el lunes siguiente a la estafa, también tenía bastante familiaridad con Milei. Mirá este momento de 2021 donde se sacan un montón de selfies. Enojado. No, así es. No, pero que se vea el Claro, Perdón que volcarlo más. Ahí. No, arriba y picado. Ahí. Claro. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahora no vemos más el backstage, pero parece que el plano picado sigue siendo el mismo, ¿no? A juzgar por las fotos. Bueno, claro, esa familiaridad, ese acceso, ese carácter de abrepuertas, es el que se confirma ahora que trascendió lo que el fiscal Tayano escondió durante casi un año. Lo que apareció en el celular de Mauricio Novelli, a pesar de que él lo borró. Como borró y mandó a la papelera, e intentó evitar que se supiera de las llamadas con su madre que revelamos hace instantes nada más acá. Claro, todo lo que hizo con ese dinero, todo lo que ocurrió antes de que ese dinero se recolectara también, empieza a ser confirmado por las pruebas y aparece además la pista de una trama offshore que permite justamente a Novelli hacerse del efectivo mediante argucias, que permiten algunas guaridas fiscales, algunas tramas de empresas cáscara que evitan que el dinero sea rastreado. Fíjate, esto que vas a ver ahora es impresionante también. Es la misma línea de tiempo que hicimos la semana posterior al escándalo, hace ya más de un año, pero con cada uno de los episodios que en aquel momento habíamos podido identificar, sostenido en fotos que surgen del celular de Mauricio Novelli. Habíamos visto que en 2024, apenas asumidos los Milei, había una entrada de Novelli a ver a la secretaria general de la presidencia, a Karina Milei. Lo teníamos porque nos habían respondido a un pedido de información pública con los nombres de todos los que accedieron a audiencias. Pero lo que no teníamos era la foto. Mira qué lindos salieron Novelli y Karina en aquella foto celebrando la victoria. Un tiempo después, en abril, vuelve Novelli junto con estos 3 empresarios a verla a Karina Milei para hablar de algo que este fin de semana empezó también a trascender por otro archivo encontrado en el celular, en lo que no me quiero distraer porque al final no ocurrió, pero querían sacar una moneda física de oro con la cara de Milei para vendérsela a los fans de todo el mundo. Estos tipos son uno de una compañía de seguros, otro de una casa que pone auspicios a influencers financieros también en todo el planeta, y el otro de una empresa alemana de acuñación de moneda, que claro, trabaja en el margen, porque en general los que acuñan moneda son los países. Solamente en casos muy excéntricos o, bueno, de mucha autoproclamación aparece alguien que quiere imprimir una moneda con su cara. Bueno, ahí va Novelli por la libra física, que al final no fue. Luego, en Casa Rosada, vuelve a aparecer Novelli con este hombre, Sergio Morales, a quien también apuntamos bien al inicio de este tema, aquí en La Ley de la Selva, cuando les contamos que era el doble agente, el que trabajaba con Terrones Godoy
y Novelli en el mundo cripto, y a la vez era asesor de Roberto Silva en la Comisión Nacional de Valores. Después del escándalo, en 2025 sería eyectado del cargo. El único que tuvo que renunciar, pero ya en junio del 24 iba a verla a Karina Milei, y ahí está la foto. También están, una semana después, las de Novelli y Terrones Godoy en el patio de las Palmeras. Esta se vio, pero lo sorprendente no es cada una de estas fotos, sino cómo todas estas fotos confirman una línea de tiempo en la cual, bueno, confluyen todos los mismos personajes y se van generando las conversaciones que hoy confirman todo. El 1 de agosto se da el 6º encuentro entre Karina Milei y Mauricio Novelli desde el inicio del año. En 8 de septiembre hacen un after show de Travis Scott. Los dos socios del Tech Forum invitan, acá está la constancia de los mensajes, invitan a Diego Latorre, invitan a gente que trabajaba con ellos como influencer, y bueno, ahí está la prueba. Fíjate, el 11 de septiembre Sergio Morales recibe gente con el presidente de la CNB en plan regulatorio. El 20 de septiembre ya Novelli va y se saca esta selfie ya famosa a esta altura con Javier Milei. El 27 de septiembre vuelve a verlo, pero ya en la Quinta de Olivos, y sigue esto. En el mismo 2024 se da el Tech Forum, el 19 de octubre. Hay un after donde aparecen también otros personajes que tienen muchas conversaciones con Novelli por esos días. Romina Malaspina, una de ellas, influencer, ex Gran Hermano. En el Hotel Libertador, el mismo día del Tech Forum, Javier Milei recibe a este singapurense, Julián P., que entra con otro nombre al país, también rarísimo. El 20 de noviembre se pacta la asociación entre los Crypto Bros de Milei y el Kelsier Group de Hayden Davis. Entran, ya firmado eso, los Davis a Casa Rosada, festejan esa noche en el Hotel Four Seasons. El 17 de febrero, el 17 de diciembre, Sergio Morales seguía trabajando en la Comisión Nacional de Valores, seguía hablando con gente en nombre del gobierno argentino, y el 30 de enero finalmente se da lo que esperaban los socios yanquis, esta selfie con la cual se dan por pagados y con la cual Mauricio Novelli monta su búnker en Dallas. El día anterior igual va a haber fútbol americano con Terrones Godoy. Hay unas conversaciones rarísimas con Dimitri, el que le consigue las entradas. Y el 14, el famoso tuit de Libra. Claro, toda esta línea de tiempo incluye en algunos momentos audios muy comprometedores para Milei. Por ejemplo, este de 40 segundos que publicó el diario La Nación, que compromete especialmente al presidente. Escúchalo. Ok, bueno, esto es algo importante a tener en cuenta, porque a los influencers les pagamos todos los meses, son sueldos. Lo de Milei y lo de UCT, 2.000 son todos los meses, sueldo. Bueno, lo que le pagamos a Danan por pesos también es sueldo. Y también lo que le pagamos a Danan es sueldo. De última, para evitar confusiones, si querés, lo podemos meter dentro de sueldos. O bueno, ahí en influencers, pero eso tenés que calcularlo todos los meses porque es a principio de mes eso, ¿viste? Es igual que los sueldos. Este audio es del 3 de julio de 2023. Ya Javier Milei era diputado, estaba en el tramo decisivo de su campaña para presidente, sorteaba todos los meses su dieta como diputado, pero claro, cobraba un sueldo de NIW Trading. Lo que se pregunta ahora una parte de la sociedad es, ¿siguió cobrando siendo presidente? Hay otro audio de 2024, ya Milei en la Casa Rosada, donde Novelli pide que le paguen a Cari. En ese caso no da apellidos, pero bueno, qué sé yo, algo sugiere que podría ser también la secretaria general de la presidencia. Otro mensaje borrado, en este caso a su ex, a Flor, un año más tarde del que acaban de escuchar, muestra cómo le daba instrucciones a terceros para operar en su nombre, el Crypto Bro. Escúchalo.
Buen día. Yo ya en el departamento. Estuve ahí en el central. ¿Qué te iba a decir? Pasá ahí, ¿ves donde dice la opción de criptomonedas? Andá a criptomonedas, andá a USDT. No, mejor, USDC. Y pasame la red Tron, TRC20. Mándame eso, o sea, copiame y pegame eso. Así ya te mando ahora. Claro, Flor después le dice, no puedo, ese es USDT, USDC. Era muy didáctico para transmitir este tipo de órdenes Novelli por mensaje. Pero, claro, para ese momento, este joven ya había montado una red de empresas offshore que incluía cuentas bancarias en Miami, en Panamá, sociedades en Delaware, en las Islas Vírgenes Británicas y nexos operativos en las Islas Caimán. Los registros de geolocalización del teléfono de Novelli, que pudieron recuperar desde la Fiscalía, vinculan su casilla de emails a una dirección en Gran Caimán, que también publicó La Nación, es 122 Mary Street. Eso no significa que él haya estado físicamente ahí en Caimán, pero sí que algo en su teléfono interactuaba con esa dirección. En total detectaron 17 interacciones electrónicas con ese domicilio, que bien pueden haber sido todas transacciones, porque por ejemplo el 30 de enero de 2025, 3 horas antes de que Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada para la selfie más famosa de todas, hay uno de esos contactos y hay transacciones posteriores entre las billeteras cripto de Novelli y las de los cueveros. Es una montaña de evidencia la que hay para este caso y francamente es muy difícil que, por más que quieran ayudarlos, el fiscal y el juez, escapen los hermanos Milei a la indagatoria y a la pregunta de cómo es que tenían tantas comunicaciones con un hombre que estaba consumando una estafa. Claro, hay alguien más que va a tener que dar explicaciones en algún momento por sus cobros a Novelli y sus contratos de colaboración con NW, que es Agustín Laje. Agustín Laje, el presidente de la Fundación Faro, ideólogo de la ultraderecha y propagandista en toda América Latina, incluso en España, de las ideas de Milei. El presidente dice habitualmente ante empresarios, yo quiero que él sea mi sucesor. Tiene una sociedad creada el 22 de noviembre de 2021 llamada Tecnopolitea LLC, radicada en Florida, en la cual también es socio un húngaro. Fíjense qué curioso, Milei viene de Hungría, este fin de semana estuvo con Víctor Orbán allí, llamado Baj Miklos Lukács. En los videos de Laje también hay algo que se llama TickMill, que es un contador de influencia que va viendo cuánto funciona la propaganda de NW Trading para llevarle clientes a esta casa de apuestas, diría, y de esa manera darle un porcentaje. Es difícil que Laje también esquive la lupa de la justicia en este caso y que se mantenga en el terreno del análisis internacional. Pero claro, de la guerra y del análisis internacional también te quiero hablar, aunque sea estos últimos 5 minutos. Hay una transferencia en curso, una transferencia de miles de millones de dólares que se está produciendo en Argentina desde los bolsillos nuestros, de los consumidores, hacia las grandes compañías petroleras por el efecto de la guerra que iniciaron Israel y Estados Unidos contra Irán. Esta guerra va a implicar para las grandes petroleras super ganancias que no registraron nunca en la historia argentina y que tienen que ver con el precio de los combustibles. Fíjate, Argentina pasó de tener combustibles baratos a estar entre los 3 países de Latinoamérica que más cara tienen la nafta, incluso tomando a los que no tienen petróleo bajo su subsuelo. En las últimas 3 semanas aumentó más del 10% la nafta en Argentina. Con lo del micropricing de YPF, muchas veces uno no se da cuenta, algunas estaciones aumentaron ya más del 15%. Y claro, históricamente el litro costó $1 de nafta súper en Argentina.
En 2021 había caído a 60 centavos con subsidios y con precios regulados. Subió a $1 en el año pasado, en 2025, pero en lo que va de este año ya supera el $1.30. Fíjate, esto que publicó hoy el diario Clarín nos ubica justamente en el podio. Y este fenómeno, esto que se está dando, no es natural. No es tampoco un determinante de la ciencia económica ni una consecuencia obvia de lo que está pasando en Medio Oriente. Uruguay y Perú, dos países que importan combustible, tienen la nafta más cara que en Argentina. En Uruguay directamente no hay petróleo. En Perú sí, pero no alcanza para el autoabastecimiento. Fíjate, en todos los demás países de Sudamérica, la nafta ya está más barata que en Argentina, con este $1.34. Y claro, esto se da a pesar de que la extracción de crudo, que vas a ver en la siguiente placa, no para de aumentar. En Argentina lo que caen los pozos petroleros convencionales, que es lo que está en naranja, es mucho más que compensado con lo que se está produciendo en Vaca Muerta. Estamos en niveles récord de producción. ¿Y por qué entonces se traslada como en Estados Unidos el precio del barril y lo que aumentó al surtidor de nafta? ¿Qué es lo que hace que estemos bailando al compás de una guerra que no es nuestra y que está lejos en el momento de boom petrolero de Vaca Muerta? Bueno, la ley Bases estableció la libre disponibilidad absoluta de la producción petrolera, prohibió explícitamente cualquier intervención del Estado, tanto en el precio como en los límites a la exportación, y por eso el precio que se paga en Argentina va a ir confluyendo al del mercado internacional, aún a pesar de ese récord productivo. Hay un cálculo que hizo el consultor neuquino Ariel Kogan, que estima que si se mantiene, hoy bajó un poco por esto de que Trump arrugó con su ultimátum, pero se mantiene en torno a los $100 el barril de Brent, 97 cerró, siendo que valía 68 hace apenas 3 semanas. ¿Qué dice este especialista? Que los argentinos le vamos a pagar los 550.000 barriles diarios adicionales de crudo, los 550.000 barriles diarios de crudo que consume el mercado interno, unos $30 más a las petroleras. Una transferencia que él estima en 4.700 millones de dólares si se mantiene este precio hasta el final de 2026. Que además no se va a traducir en más inversiones o más trabajo en Neuquén o más oportunidades para las pymes que proveen a las petroleras, porque las petroleras ya están ejecutando sus planes de inversión con el barril a 68, que habían sido planificadas con el barril a 68, y que les daba un retorno considerable. Ahora ese retorno va a ser una super ganancia, a costa de nuestro bolsillo. Y claro, ¿qué va a pasar con esas ganancias? Lo ves en la placa que viene. Lo que pasó el año pasado, por lo menos, fue que de un saldo comercial de 5.420 millones de dólares a favor, que es lo que obtuvo el sector energético argentino en total, 3.547 millones se fugaron en pagos de intereses de deuda de las propias petroleras o remisiones de utilidades de las que son multinacionales y tienen casa matriz en el exterior. 3 de cada 4 dólares que generó la exportación de petróleo se fueron por este mecanismo. Y mirá cómo se fue incrementando la dolarización de excedentes del sector energético según el informe Ejes que prepara el MATE Rosarino, el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, junto con el Observatorio Petrolero Sur. Son evidentemente cosas que entusiasman a los petroleros. Hoy el jefe de Chevron en la CERAWeek de Houston llenó de elogios a Milei. Este hombre que están viendo acá llenó de elogios a Milei. Dijo que la geología de Argentina es excelente, que el problema histórico que tuvo el país fue siempre lo que estaba sobre la superficie, medio como dijo el propio Demian Reidel en su momento, que ha habido rigideces laborales, que ha habido restricciones a la importación de equipos, pero que ahora, con lo que está haciendo Milei, está todo bien. Claro, no es para menos, ¿no? Si va a haber una superganancia, si va a haber libre disponibilidad de esa ganancia para llevársela al exterior, si sos el CEO de una petrolera que se dedica a eso,
y sí, festejás. La gran pregunta es qué va a pasar en un país en el que el desempleo volvió a picar fuerte a finales del 2025, todavía sin medir lo que pasó en este primer trimestre del año, con grandes empresas como FATE, como Tres Arroyos, como Lumilagro. ¿Y qué va a pasar con una inflación que no para de aumentar desde hace 9 meses y que, combinada con la recesión y el frío económico que hay en la calle, hace este momento también especialmente delicado? Que Manuel Adorni esté en la cuerda floja es malo doblemente para el gobierno. Por un lado, por lo que ocurre con los escándalos en torno al jefe de gabinete y al propio caso Libra, y también por este delicado momento económico en el cual Luis Caputo, el ministro de Economía, no parece el mejor vocero. Es un cuadro difícil y que vamos a ver cómo se desenvuelve esta semana.